Hola a todos, estamos empezando el estudio de la segunda epístola a los Corintios. Los objetivos de la clase ya los conocen, son los mismos de todas las epístolas. Queremos conocer algunos datos básicos acerca de esa segunda epístola. Queremos conocer el mensaje esencial que contiene la epístola y queremos hacer una aplicación a la vida práctica. Pues ustedes lo tendrán que hacer, pero se les dará también algunas pistas para hacer esto. Estas instrucciones la tendrán siempre también, tener el material, una Biblia, el lápiz y resaltador, tomar apuntes. Quisiera añadir algo a esas instrucciones, es en cuanto a el estudio específico de las cartas. Cuando empiezan una nueva sección, yo les voy a avisar y les voy a decir que lean el texto correspondiente. Después, entonces, pueden escuchar el comentario y lo piensan si están solos o si están en grupo, lo comparten con sus compañeros sobre lo escuchado. Es importante para que eso no quede como una clase que pase rápido y que ustedes no van a recordar. Bien, entonces vamos a ver algunos datos acerca de esta carta de Segunda de Corintios. En primer lugar, el autor, pues es Pablo, claramente, no hay contestaciones acerca de eso. La fecha de redacción, pues se calcula que más o menos en el 56-57 en la ciudad de Filipo. Los destinatarios, pues son la iglesia de Corinto, que hemos ya conocido en la primera carta, una iglesia donde había bastante desorden y problemas, y en el momento de escribir esta carta había un desacuerdo fuerte con Pablo por un pecado que se había permitido en la iglesia y él está en esa lucha y eso le ha traído un conflicto con muchos miembros de la iglesia y hay mucha crítica contra él por esa razón. En cuanto al esquema interno de la carta, pues obviamente como siempre hay saludos y saludos al final también, que son, digamos, introducción y conclusión, pero hay tres partes principales de esta carta. En la primera parte, los capítulos 1 a 7, Pablo explica su ministerio en base a que no quiso visitar a los corintios en un momento difícil y hay una explicación y hay muchos detalles sobre el ministerio de Pablo y ahí se entremezclan una, unas lecciones, unas enseñanzas muy hermosas que pues a primera vista no tienen que ver mucho con el tema, pero que nos aportan muchísimo, ¿sí? Pero es un poquito difícil de seguir porque cambia el tema y hay como inclusiones ahí de cosas, entonces es un poquito difícil de seguir el curso de esa primera parte. En la segunda parte, Pablo va a hablar específicamente de una ofrenda que ha sido planeada y que tiene que ser enviada a la iglesia de Jerusalén, la cual pasa un tiempo difícil en sus finanzas. Entonces ahí hay también una bonita enseñanza acerca de las ofrendas y pues cosas que nos pueden servir mucho. En la tercera parte, más personal todavía, Pablo defiende ahí sí su ministerio contra los que lo están atacando, contra falsos maestros, falsos profetas, falsos doctores que están confundiendo a la iglesia y entonces llega a defender y a demostrar que él no es menos importante que toda esa gente que lo está atacando y criticando. La epístola está llena de expresiones que hacen referencia al sufrimiento, aflicciones, pero también con el consuelo de Dios. Así que es una carta que habla de circunstancias difíciles, entre otras circunstancias difíciles que vive Pablo, pero al mismo tiempo se nos habla de esperanza. Es una carta llena de esperanza y de cariño. Bueno, en cuanto al estudio de la epístola, vamos a pasar por de largo la introducción, los saludos
y vamos directamente a la parte 1, entonces donde Pablo explica y habla acerca de su ministerio, capítulos 1 al 7. Ahora vamos a leer, o van a leer ustedes, en el capítulo 1, los versículos 3 a 11. Bueno, si han pausado el video y han tomado el tiempo de leer el texto, podemos entonces comentar un poco sobre este texto. Pablo habla de sus aflicciones en el último tiempo ha sido muy afligido, más de lo normal, siendo que Pablo siempre tuvo una vida bastante difícil. Y él habla de esas aflicciones, él habla del consuelo que han recibido ellos, y él dice, bueno, nosotros sufrimos, fuimos consolados y así podemos también consolarlos a ustedes. Ese aprendizaje del dolor y ese aprendizaje del consuelo han sido una bendición indirecta para la vida de Pablo y ahora lo van a hacer para la vida de los corintios. Dice que esa persecución, esa tribulación fue muy fuerte. Eso sobrepasó las fuerzas de ellos. Fue algo muy terrible, pero al mismo tiempo pudieron confiar en Dios y pudieron ser consolados profundamente, no por un cambio de circunstancias, sino por el poder de Dios dentro del corazón. Entonces, que fue para ellos algo poderoso. Bien, ahora vamos a mirar los versículos del 1.12 al 2.13. No es necesario que lo lean inmediatamente, no es tan clave en mi sentido. Es la explicación y la defensa de Pablo de por qué él no viajó a Corinto cuando él había dicho que lo iba a hacer y al final no cumplió. Algunos piensan que un apóstol en cierta forma conoce el futuro, no se deja nunca perturbar en sus planes, hace siempre exactamente lo que había pensado hacer y entonces lo atacan así, le dicen, pero ¿cómo así nos dijiste que ibas a venir y no viniste? Pablo se explica, en primer lugar, dice que su conducta siempre ha sido pura y sincera, no esconde, no hace trampas, Pablo no es una persona que siente la necesidad de mentir. Él planeó esa visita porque en sus planes y en su recorrido de viaje, pues eso encajaba perfectamente y él estaba con muchas ganas de verse otra vez con los corintios, que en toda la carta lo vuelve a repetir, él los quiere mucho, los ama mucho y quería encontrarse con ellos. Y pues él se comprometió, él no se comprometió livianamente, se comprometió de corazón, pero entonces las circunstancias le hicieron cambiar sus planes. Un apóstol no es Dios, un apóstol no sabe todo, un apóstol puede cambiar de idea. ¿Por qué cambió? Porque en la iglesia había un conflicto grave, un conflicto en cuanto al pecado de un hermano, y la iglesia no enfrentó ese pecado, no enfrentó al hermano, entonces Pablo no quiso ir porque hubiera ido para regañar, él no quería hacer esto. Él le había encomendado a la iglesia la tarea de arreglar esa situación. La iglesia no lo hizo a tiempo y Pablo no quería ir y tratarlos como niños chiquitos. Entonces, él esperó, él pospuso su viaje hasta el momento que él vio que las cosas ya estaban arregladas y bien. El culpable fue disciplinado, se arrepintió y él dice, ya viene el tiempo de restaurarlo y si no lo restauran ahora, tengan cuidado que tanta tristeza no lo haga vulnerable al enemigo que podría aprovecharse de él. Así que es tiempo, si ustedes le perdonaron después de su proceso de restauración, pues yo también. Y ya este es tiempo. En ese tiempo, Pablo, mientras hubiera ido a Corinto, pues se fue a buscar a Troas y se fue a buscar a Tito, perdón, en Troas, y como no lo encontró, se fue hasta Macedonia. Tómense entonces el tiempo para leer
del 2.14 al 3.5. Pablo dice entonces que habla de un olor grato. Él dice, ok, ese olor no es grato para todos. Nosotros no le somos agradable a todo el mundo. Nosotros no a todo el mundo le caemos bien, pero igual somos el olor de la gracia de Dios y de la salvación. Entonces, Pablo tampoco dice que es perfecto, pero lo que él dice es que a través de él ha pasado ese mensaje tan importante del Evangelio y que eso ha valido la pena. Dice, no falsificamos la palabra, no la damos al gusto de la gente, no la adaptamos, sino la transmitimos tal como es y hablamos de Cristo. ¿Será que nos vamos a recomendar otra vez? Dice, pues no tenemos necesidad, porque ustedes mismos son nuestra carta. La transformación, la vida, todo lo que ha pasado en su vida fue por medio de nuestro ministerio. O sea que Dios sí nos ha usado. Dios sí hizo algo a través de nosotros y ustedes son nuestra carta de recomendación. Pues tampoco nosotros somos perfectos, ¿cierto? Tampoco nosotros podemos decir que le caemos bien a todo el mundo y a veces con justa razón. Pero lo importante es el mensaje que transmitimos, no solamente el mensaje de palabra, sino la presencia del Espíritu Santo en nosotros, la obra que Él hace directamente a veces sin que nos demos cuenta. Él está presente y Él nos transforma y Él se manifiesta a través de nosotros en forma específica. Bueno, ahora tomen el tiempo para leer en el capítulo 3 los versículos 6 a 18. Bien, aquí Pablo empieza a introducir esas enseñanzas que son como paréntesis, pero hermosísimas paréntesis, y vamos a estudiarlas como tal, sin relacionarlas tanto con el resto de lo que dice Pablo, aunque sí tiene una relación, pero son enseñanzas que valen la pena estudiar tal cual. La primera es lo del nuevo pacto en comparación con el antiguo. Pablo afirma ser ministro de un pacto nuevo. Obviamente sus detractores se apegaban mucho al antiguo pacto, pero Pablo conoció el antiguo pacto y en ese momento no quiere vivir ahí. Eh, él quiere ser realmente embajador de un pacto nuevo. Ese pacto nuevo es diferente porque el antiguo se basa en la ley y el nuevo se basa en el espíritu. O sea que la ley es rígida, es escrita una vez para siempre y es para cumplir. El Espíritu nos guía día tras día porque vive en nosotros, porque lo tenemos internamente. Entonces la ley produce muerte. Pues ya lo hemos visto en otras partes por qué produce muerte. No porque la ley sea mala, la ley no es mala, pero la ley apela a una perfección en nosotros que no existe y así que no la podemos cumplir, nos condenamos delante de Dios. El Espíritu transmite vida porque Él es la vida de Dios dentro de nosotros. El ministerio de la muerte y de la condenación fue glorioso. Lo que pasó en el monte que temblaba, que echaba humo, todo el poder de Dios, eso fue muy glorioso y fue de Dios. Pero fue un ministerio de muerte y fue un ministerio transitorio que nos dice la palabra nos tenía que llevar hacia Cristo. Y cuando llegamos a Cristo salimos de esa ley y entonces entramos en algo mucho más glorioso. Moisés nos dice cuando se encontraba en el tabernáculo, y ustedes pueden leer el texto en Éxodo 34, 29 a 35, él se encontraba con Dios y él resplandecía, empezaba a resplandecer el reflejo de la gloria de Dios sobre él. Entonces, cuando él salía y por un tiempo no tenía la posibilidad de encontrarse con Dios por tantas cargas que tenía, ese resplandor empezaba a palidecer y empezaba a desvanecerse. Entonces él ponía un velo en su cara para que la gente no lo vea, como diríamos nosotros con menos unción, decir, ay, Moisés ya hace tiempo que no estuvo con Dios, ya la unción se le fue. Entonces, para que la gente no diga esto, él se ponía un velo.
Y los fariseos, cuando leían la ley, se ponían un velo como en recordatorio, pero el problema es que ese velo lo tenían también en el corazón y eso les impedía ver realmente la palabra de Dios tal como era y les impidió ver a Cristo en la palabra. Escuchaban, leían, aprendían de memoria, pero no entendían. Y ese velo en Cristo, ese velo es quitado, porque a través del Espíritu se nos devuelve la vista y podemos contemplar la gloria del Señor en la palabra, en la vida, en toda circunstancia, pero a través de un espejo. Los espejos actuales son casi perfectos. Los espejos de aquel tiempo eran un metal bien pulido y daba una imagen muy borrosa. Lo que nos quiere decir el apóstol que vemos a través de un espejo es que vemos a Dios pero de forma borrosa. Algún día estaremos en la gloria y lo veremos cara a cara. Pero en la contemplación del Señor, así sea a través de un espejo, así sea de forma borrosa, vamos siendo transformado, vamos siendo perfeccionado, vamos siendo santificado para ser cada vez más a la imagen del Señor. Bueno, ahora vamos a ver una segunda de esas enseñanzas. Vamos a leer del versículo, en el capítulo 4 del versículo 1 a 6. El hecho de ser transformado por el Espíritu de Dios le da ánimo a Pablo para no desmayar. Hay mucha oposición, hay también aún oposición de parte de los amigos, pero él no quiere y no va a desmayar. Él dice que renuncia a lo oculto y lo vergonzoso, a hacerse amar y respetar por medio de cosas que no son, por medio de mentiras, esconderse. También dice, si el Evangelio está encubierto, pero para los que han sido cegados por el enemigo, por el diablo. El enemigo hace todo lo que puede para que ese Evangelio no sea conocido porque le da libertad a los esclavos que él tiene en su poder. ¿Sí? Dice también, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Porque Dios mandó que ese evangelio resplandezca en la oscuridad, a través de la oscuridad. Resplandeció en nuestro corazón y resplandeció para que conozcamos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque Jesucristo es la imagen de Dios que nosotros podemos conocer. Leemos ahora en el capítulo 4 los versículos 7 al 18. Aquí Pablo nos da otra hermosa enseñanza, casi una parábola. Él toma la imagen diciendo, nosotros tenemos ese tesoro en vasos de barro. Un vaso de barro no es de mucho valor, es de uso diario. Así que tener un tesoro ahí es extraño. Podríamos más bien pensar en tener un tesoro en un vaso de mucho valor, en un estuche precioso. Pero no, Dios puso ese tesoro en esos vasos de barro que somos nosotros. Así lo que vale mucho, obviamente no es el vaso, sino el tesoro, ¿cierto? Y dice ese vaso no solamente es de poco valor en sí, pero está siendo golpeado, está siendo maltratado. Habla de todos los sufrimientos y los dolores y los golpes que recibe ese vaso. Pero no importa, el tesoro no se afecta por esto. Dice, en el cuerpo llevamos la muerte de Jesús. Así como Jesús murió, Él le pide a su gente que también tenga que pasar por muerte. ¿Sí? Entonces, así al momento que estamos siendo probado, ese tesoro se va en cierta forma regando, salta de ese vaso y otros lo pueden recoger y lo pueden recibir también. Y llegar a ser ellos también un vaso de barro pero dignificado por un tesoro. La confianza de Pablo está en la resurrección, porque cuando la muerte actúa en él a través de los maltratos físicos, a través de los golpes, de las enfermedades, se va desgastando, en ese tiempo
Él puede transmitir vida a otros. Pero al mismo tiempo también ellos, Pablo, los apóstoles, nosotros cuando estamos en eso, somos renovados en el ser interior y podemos recibir más y más, o sea, toma más lugar el tesoro y menos lugar el vaso, hasta que se vuelve poquito a poquito, se desgasta y se vuelve cada vez más transparente para la luz de Dios que está por dentro. Hay una gloria muy grande reservada en el cielo para los que llevan ese tesoro, porque poquito a poquito ese tesoro llega a ser parte de ellos mismos. De hecho, no tenemos valor por nosotros mismos, pero Dios nos dio un gran valor por el precio que pagó. Entonces, por eso podemos dejar de mirar las cosas visibles y bloquearnos pensando, ahí está todo lo que está pasando, todo lo que está contrario, pero mirar a lo invisible, es decir, a las promesas de Dios, no las podemos ver, pero las conocemos y nos podemos enfocar en ellas, ¿sí? Porque son promesas eternas. Bien, ahora pueden leer en el capítulo 5 los versículos 1 hasta el 10. Entonces en este texto Pablo nos da otra imagen, habla de un tabernáculo. Ustedes seguramente recuerdan el tabernáculo en el desierto que Moisés hizo, y ese tabernáculo cada vez tocaba desarmarlo y llevarlo más allá, volverlo a construir. Era un tabernáculo móvil, un tabernáculo que no era permanente y que en algún momento más tarde fue destruido. Pero ese tabernáculo fue hecho a la imagen de lo que Moisés vio en el monte, o sea, la imagen de una realidad eterna. Así que ese tabernáculo del cuerpo nuestro es un tabernáculo que no va a durar para siempre en esta forma actual. Sí, va a ser después glorificado, pero en esa forma actual como está, no va a durar. Pero no importa, se está desbaratando, se está deshaciendo, está siendo maltratado, y eso es una causa de dolor. Por eso Pablo habla de un gemido. Hay un gemido porque sentimos despojados, sentimos que proyectos se deshacen, que amigos nos abandonan a veces, personas nos dan la espalda, que nuestros proyectos o nuestros sueños no se realizan, pero al mismo tiempo, mientras va esa angustia, sabemos que estamos prometidos a algo más y que algún día la vida nos va a absorber. Entonces, dice, el que nos hizo para esto es Dios. No somos nosotros los que hacemos algo. Él nos hizo para ese propósito. Nos dio las aras del Espíritu, como cuando uno va a hacer un negocio y da una pequeñita suma de dinero que representa el compromiso de pagar la totalidad. Así es el espíritu, es inmenso, es maravilloso, pero comparado con lo que nos espera es solamente las aras. Por eso andamos por la fe. Estamos en este cuerpo, alejados del Señor. Él está con nosotros, pero quisiéramos estar directamente con Él. Y tratamos de hacer lo que Él nos ha encomendado, porque se nos dice que sí hay un juicio para vida y muerte, un juicio donde serán separados los que pertenecen a Dios y los que no pertenecen a Dios, pero también hay un juicio de nuestras obras. Lo que hacemos sí cuenta, sí tiene importancia, sí tiene valor y será juzgado algún día, y queremos en esa ocasión salir bien librados y salir habiendo cumplido la tarea que se nos encomendó. Ahora vamos a leer en el capítulo 5, versículo 11, hasta el capítulo 6, versículo 2. La gran motivación, la pasión en la vida de Pablo es el Evangelio, el mensaje de la reconciliación, de que Dios ya puede dejar de un lado su ira, su enojo, porque eso cayó sobre Cristo. Y si estamos en Cristo, ya para nosotros no hay ira de Dios, estamos reconciliados. Pablo entonces ya no ve a la gente tal como la veía antes, como seres humanos sencillos, sino él ve
en ellos, en cada uno, el ser nuevo que ha sido regenerado por Dios, el ser nacido de nuevo. Es decir, que todavía hay muchas cosas de lo antiguo, pero hay un ser nuevo que se está desarrollando, está creciendo y está cada vez más glorioso. Y ese ser es perfecto, es decir, en su ADN tiene todas las características de Dios, solamente que no ha madurado todavía. Cristo ha hecho pecado a su propio Hijo, para que nosotros seamos hechos no solamente justos, sino justicia de Dios. Es algo muy fuerte. Somos la justicia de Dios. Um, y ahora, en esta vida terrestre, podemos ya beneficiar de este regalo que recibiremos a plenitud cuando estemos allá en el cielo. Pero en este momento es importante no despreciarlo, no decir como no lo tengo tanto como quisiera, pues vivo como quiero, porque estamos perdiendo algo sumamente importante, vivir según lo que realmente somos. Ahora, pues vamos a leer en el capítulo 6 los versículos 3 a 13. Pablo aquí habla de sus muchos dolores, tribulaciones, persecución, dificultad, para lo que él hizo por amor a Dios, también de su fidelidad. Él vive en todas las circunstancias en fidelidad. Eso no significa que nunca falla, pero realmente él no considera que él dependa de las circunstancias presentes, sino depende de la voluntad y del poder de Dios. ¿Sí? Um, Esa forma de vida puede parecer loca, a los ojos del mundo parece loca, y la iglesia la ha desechado porque le ha parecido que no, tenemos que vivir como hijos de reyes, tenemos que trabajar y recibir dinero por esto, tenemos que tener prosperidad en todo, pero la verdadera prosperidad es sufrir y vivir con Cristo y recibir esto y ser gozosos en esto. Y la verdadera prosperidad no depende de lo material, aunque lo material puede estar, pero no es lo que nos lleva realmente a ser prósperos. Entonces él dice que él está enriqueciendo a mucha gente por medio de su pobreza, porque él está compartiendo con ellos la riqueza verdadera, que es la riqueza de conocer a Dios. Al mismo tiempo, él apela a los corintios en forma muy, muy emocional. Le dice, por favor, no nos rechacen, por favor, no nos traten mal, por favor, ah, no se cierren a nosotros, porque los amamos mucho y porque queremos comunicarles todavía más cosas. Es una tentación común y permanente para un hijo de Dios vivir como el mundo. De hecho, es la vida que nos parece natural, es la vida que hemos visto, el ejemplo que tenemos. Entonces, Pablo nos dice, no, pero ¿cómo así? ¿Por qué van a vivir como todo el mundo? La vida de ustedes, la vida que tienen en ustedes, no tiene punto de comparación, no tiene punto común con la vida del mundo. Ustedes son ya de otra vida, ustedes son ya de otro reino. Así que no se mezclen. Um, Somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la razón por la que nos podríamos ir otra vez a las cosas que nos dieron muerte, tristeza, fracaso y vergüenza en el pasado? No hay, no hay razón para hacerlo, no hay razón para vivir como viven los perdidos. Somos llamados a vivir según lo que somos, según nuestra naturaleza en Cristo. No porque sea quitarnos o hacer un sacrificio, porque cuando nos abstenemos de comer basura no hacemos un sacrificio. Lo que hacemos es sencillamente cuidar de nuestra salud, cuidar de nuestro cuerpo, no permitir que seamos dañados por la maldad que nos rodea. Los dejo que lean en el capítulo 7 los versículos 2 al 16.
Una vez más, en esta carta tan personal de Pablo, vuelve a pedir el amor, eh, la comprensión, el cariño de los corintios. No ha hecho nada que justifique que lo rechacen. Es algo, un grito del corazón de él que es muy especial. Después les cuenta que llegó a Macedonia, se encontró con Tito y fue consolado en muchas formas. Y más cuando Tito le contó a Pablo de que los corintios sí se habían arrepentido. Así que estuvo feliz de esto. Hace referencia a una carta que nunca nos llegó. Pues obviamente no todas las cartas de Pablo nos llegaron, sino la Biblia sería mucho más grande y difícil de manejar. Y donde él les mandó instrucciones y seguramente fue una carta fuerte, dura, que él mismo la sintió así, pero ha dado resultados muy positivos y válidos. Entonces nos dice que existe una clase de tristeza positiva, una clase de tristeza que pues duele obviamente, pero es una tristeza que produce un fruto. Y esa tristeza vale más que la alegría del mundo. La alegría del mundo nos dice, no importa lo que has hecho, pues todo está bien, no hay reglas, pero la tristeza de Dios cambia, redarguye nuestro corazón para que podamos volver a Él y amarlo más. Bien, aquí termina la primera parte de este estudio de Segunda de Corintios.